es importante retomar algo de esa parte. Bueno, muy bien, buenas noches. Empezamos la grabación de nuestro primer video de la última sesión del curso de tamaños de muestra, específicamente tamaños de muestra en estudios descriptivos, pero también se abordaron temas como el de estudio de cohortes y casos controles, diferencia de medias, diferencia de proporciones, etc. Vamos a trabajar entonces el taller definitivo, el último que se planteó, que hay una parte conceptual y otra parte, digamos, buscando un poquito más de análisis, de ser más prácticos. Pues bueno, entonces para eso, y buscando que nos rinda un poco más, voy a trabajar empezando el compartir escritorio para avanzar en ese tema. Entonces voy a compartir escritorio y mostraré los archivos que preparé para ellos, que prácticamente son los aportes de los mismos compañeros, y por lo tanto ganamos pues tiempo. Me cuentan si están viendo en pantalla un archivo Word, unos por favor. Si están viendo el archivo, ¿es correcto? Es correcto, muy bien. Bueno, ahí lo puse, lo único que adicioné, al menos en esa primera pantalla, es algunos comentarios. El trabajo pues es de Jesús, el grueso del documento, pero hubo unos comentarios que tomé de la charla o de la entrega de Esperanza, que ya lo habíamos abordado, pero retomé algunos para acá, para como tratar de fortalecer algunos conceptos que explicitaba Jesús. Y pues mis opiniones al respecto también, o sugerencias, si es la expresión. Entonces el taller viene de la siguiente manera. Dice, el primer punto es decir si, bueno, en general es si las respuestas son afirmativas, o si las siguientes afirmaciones son verdaderas o no. Y tomábamos el primer punto que dice si el muestreo aleatorio simple se utiliza en los mismos casos donde el sistemático. La respuesta que nos coloca pues dice verdadero, el muestreo aleatorio simple y el sistemático son probabilísticos. Eso es correcto, aunque en el tema sistemático pues ahí está hay una diferencia en el sentido de que a veces lo podemos usar sin tener un marco muestral. El probabilístico, el aleatorio simple, pues realmente lo deberíamos de tener. Ahora, también se ha mencionado que el sistemático hay que ponerle cuidado si el marco muestral que yo tenga o donde yo vaya a obtener las unidades de análisis no tengan una periodicidad de ninguna índole. Los ejemplos reiterativos son el caso de la semana, que no debe de coincidir el mismo día en la semana si estamos haciendo algún tipo de análisis, y si vamos a analizar ventas, pues mucho menos. Se mencionaba el caso de si en suerte nos toca todos los viernes, pues seguramente ahí entonces las muestras, o mejor, los resultados y los indicadores van a quedar sobrevalorados si estoy hablando de ventas, o estoy hablando de incluso en accidentalidad. Hay algunas urbanizaciones que son muy cuadriculadas, digámoslo de alguna manera, o sea que la planeación es muy buena, el orden territorial, cosa que es la excepción a veces, pero si uno toma una casa de una esquina, si es la muestra, y siempre nos toca la misma, ahí hay dificultades en los estimadores. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta en esos dos tipos de muestreo. En el segundo viñeta dice si el estratificado tiene el mismo alcance que el de cuotas. Bueno, efectivamente eso es falso. ¿En qué sentido? Pues ahí nos lo explica muy bien. El estratificado es probabilístico, por lo tanto sirve para realizar inferencias y todo lo que ello conlleva. Calcular intervalos de confianza, generalizar los resultados, en fin. Mientras que el de cuotas, de alguna manera, al ser no probabilístico, no tengo esas posibilidades. Únicamente estaría hablando de las personas encuestadas. Y si bien es cierto, también voy a todos los estratos, porque los puedo llamar incluso así, pero la diferencia radica en que no los selecciono al azar.
sino que digo voy a ir al estrato de mujeres y voy a seleccionar 50 de ellas, pero me ubico en un lugar y las que van llegando son las que selecciono. En el otro esquema busco el mecanismo de que realmente tengan probabilidad de que queden en la muestra todas las damas, igual en los hombres. Entonces son las diferencias sustanciales. No quiero tampoco dejar digamos, la sensación de que el de cuotas sea deficiente. Pues obviamente tiene esas limitantes de que no generalizamos resultados, etcétera, pero puede ser que en algún tipo de estudio sea el que nos sirve o sea el que, por cuestiones prácticas, el que se realice. De hecho, ese se acostumbra mucho en temas mercadeo, porque también es cierto que se habla mucho de las fichas técnicas, de que se usó el aleatorio, pero cuando uno se da cuenta un poquito más de cómo se tomó la información, realmente no se hizo aleatorización de viviendas, de personas, etcétera. Y es entendible por costos, puede ser, pero la cuestión es que uno sepa cómo lo hicieron. Otra de las viñetas es, a ver, bueno, sí, nunca se ve más allá de la ficha técnica, digamos que la comunidad. Y hay otro detalle más, Esperanza, y es, por ejemplo, en televisión, pues eso es, tengo que decirlo aquí también medio ridículo, centésimas de segundo nos colocan no sé qué, porque al fin de cuentas eso, mientras espabilo y eso que veo bien, ya no está la ficha técnica. Por lo tanto, eso son unas debilidades pues grandes. Decíamos aquí que en el otro viñeta el muestreo probabilístico se prefiere al no probabilístico. También estoy de acuerdo con el comentario de que eso es falso. Entre otras cosas, amarrado de pronto a lo que ya mencioné, no siempre nuestro interés es inferir, no siempre. Reitero los ejemplos que me han tocado. En algún momento que me han llamado y me toca de pronto asesorar para mejorar procesos, en general procesos, pues los procesos, creo yo, considero, y se han hecho las reflexiones del caso con las personas conocedoras de estos temas, pues que nos interesa preguntar, interrogar a personas que conozcan de eso precisamente. No es bueno uno digamos, usar el azar donde pueden quedar personas que no conocen del proceso y entonces no habría forma de mejorar. Yo creo que por eso el tema de acreditación en las instituciones de educación, pues también cuando se habla de los administrativos, pues hay que cogerlos. No podemos dejar al azar y que entonces no nos quede el director o el rector o el decano, pues si ese es el eje, ese es el que tiene un gran conocimiento de los procesos. Igual los coordinadores de programa. ¿Qué tal generar todo un esquema y jugar al azar y no nos queden sino algunos, que el azar puede ser eso, no nos queden sino algunos docentes que no tengan la experiencia? Igual en el caso de la Procuraduría, en cualquier caso, cualquier institución. Entonces, eso es muy valedero. No siempre tendrá que ser probabilístico. Dice otro, la diferencia fundamental del muestreo probabilístico con el no es que el primero generaliza resultados. Bueno, ya lo mencionamos, sí, eso es una de gran alcance, porque pues, obviamente ya estoy diciendo o estimando cómo hay un comportamiento en toda la población, mientras que el otro no. La situación es si en mi objetivo está eso o no, pero estamos de acuerdo. Mientras más grande es el n, mejor es el resultado. Obviamente eso es falso, se han mencionado varios ejemplos en las charlas. El que más o uno de los que más se recuerda, que lo mencionó también Jesús en su charla de centenario, perdón, ¿de qué? Del año de la estadística, de la Real Digest de 1936, el tema de las encuestas de candidatos en Estados Unidos, donde fue una muestra de más larguita de millón para la época que hoy por hoy ni siquiera se hace, y fue un fracaso. Los censos, tengo que también mencionar el penúltimo, aquí creo que en el 85, algo así, si no memoria no me falla, en Colombia, fue un desastre total también. Tuvo que hacerse después censo para tratar de mejorar las estimaciones, o no estimaciones, sino los resultados que habían obtenido en ese censo, por diversas razones, falta de preparación de personas,
no podían llegar a muchos lugares, en la época había mucha situación con muchas dificultades. Entonces, ni siquiera un censo se salva de que nos dé resultados buenos. Bueno, Jesús, ahí también lo confronta en Venezuela. Es más, yo no me he enterado ni de resultados. Entonces, observen que esto también está amarrado a otro tema que manejamos o que tratamos de abordar, y es que todas estas cosas son un proceso. Entonces no puedo hablar solo de un N y qué tal que el instrumento no esté validado o no aplique a los objetivos. Mala construcción de las interrogantes, etcétera. Todo eso es un engranaje, por lo tanto el N solo es un punto que muy importante, pero que tiene que estar enlazado a todo. Bueno, esa es una opinión muy valedera. Bien, el valor de P.5 garantiza el N más pequeño. Bueno, eso también es evidentemente falso. Recuerdo en el informe de Esperanza que nos hizo un ejemplo con tabla incluida, y eso se demuestra pues muy evidentemente porque el PQ, que es la varianza en este caso cuando habla de proporciones, da 0.25. Cualquier otra combinación daría menos, y eso es lo que va en el numerador, en la fórmula z cuadrado por P por Q sobre un error. Por lo tanto, eso no es cierto. Además, nos argumentan acá que es válido, pues, y eso es si se mantiene constante lo demás, pero también hay que tener en cuenta qué pasa con los niveles de confianza y el mismo error. Entonces, eso es muy valedero. Luego decimos si el error admisible es complementario, perfectamente válido o de acuerdo en la respuesta. Falso, de toda falsedad, como se dice. Es evidente que una cosa es la confiabilidad, que es se nomencla como 1 menos alfa. El complemento es alfa, que en la inferencia se conoce como el error tipo 1. Eso sí es complementario, pero nada que ver con el otro error, que es el que nosotros estemos, digamos, aceptando, en que nos desviemos del verdadero estimador. Buenas noches, Rafael. Un gusto tenerte acá. Espero que saquemos provecho de esta síntesis y resumen del tema muestreo, en el cual estás invitado como otros compañeros. Bueno, entonces mencionaba que definitivamente no es complementario, porque el error dependerá de otras cosas, la parte económica incluso, y habrá que mirar también la variable en estudio, porque recuerden que también pueden ser variables cuantitativas. Si vamos a estimar el ingreso, pues el ingreso pues no puede ser complementario de un número como un 0.95, ni mucho menos. Eso entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya está claro, y aquí lo siento y me satisface, entre otras cosas, porque veo que se han asimilado esos conceptos que he insistido tanto en ellos. Bien, reiteramos el saludito a Rafa para que nos salude a Jesús Esperanza, que estamos por acá. Bueno, ¿cuándo se utiliza la fórmula de promedio? Cuando se utiliza la fórmula de promedios, el error se reemplaza en porcentaje. Falso, correcto. Eso es lo que veníamos mencionando. Y ahí está muy claro. Muy bien. Ahí está muy claro en términos de que pues puede ser cualquier unidad de medida. Por lo tanto, esa otra creencia en algunas personas que apenas empiezan el tema estadístico, ya nosotros no, porque venimos avanzando en el tema y leyendo también. Es evidente que cuando hablo de la fórmula para promedios, para hallar un tamaño de muestra, definitivamente no se da en porcentaje. Bien, este es un taller para ilustrar a Rafael, taller que estamos cerrando, digamos, y es el aporte de los compañeros. Cuando el N es relativamente lejano, el N de población al N de muestra, y hay una regla, como todas las reglas, ¿no?, empíricas, N menor que 0.05. Bueno, esta tal vez no es tan empírica porque esta sí se demuestra al aplicar en la fórmula del tamaño de muestra, que realmente tiene poco efecto. O sea que aquí sí se puede, digamos, ver eso exactamente. Muy bien, ahí están agradeciendo. Bueno, entonces decimos acá que se trabaja con la fórmula para población infinita.
Efectivamente, eso es cierto, cuando el n de muestra es muy pequeño, entonces uno dice, pero ¿cómo si no la conozco primero? Bueno, pero intuitivamente uno sí sabe que una población de cualquiera de nuestros, donde vivamos, supera los 500.000 personas, asumamos. Ya sabemos que el 10% son 50.000, el 5.000, muy seguramente las muestras son más pequeñas de eso, sin contar pues otras poblaciones más grandes. Entonces uno ya sí tiene una idea si la aplica o no. Además, con el software que vimos, que es el EPIDAT, pues no hay problema si se tiene o no se tiene. Yo lo hago el énfasis es porque me ha tocado, comillas, esperar, iba a decir perder, bueno, esperar 2, 3, 4 semanas para ubicar un N, buscarlo por esperar que la institución correspondiente lo mande, etcétera, etcétera. Eso no tiene tanto efecto. Entonces, eso es importante mencionar. Tenemos otra donde dice, otra viñeta, el muestreo estratificado es menos costoso que todos. Bueno, aquí nos dicen falso, el muestreo estratificado implica que hay que ir a todos los estratos. Bueno, todas esas cosas son muy relativas, claro está, porque siempre primará el objetivo para saber qué pasa. Ahora, lo de menos costoso, digámoslo de alguna manera, si el muestreo que se pretende es polietápico, pues el que se diseñó, se creó para bajar costos, es el conglomerado, muestreos por conglomerados, polietápico en conglomerados, ese es definitivamente uno de ellos. Ahora, el estratificado también puede bajar costos, pero habrá que mirar comparado contra qué. Otro detalle del estratificado, que sí es también muy validado, es que disminuye la varianza en los estimadores. Eso sí es muy importante. Valga decir, si yo utilizo un muestreo aleatorio simple, probablemente pueda tener mayor variabilidad en general si ubico por estratos. Porque los estratos son parecidos al interior, entonces eso es lo que se pretende también aquí. Bajar ahí esa varianza por subgrupos. Otra viñeta, la diferencia entre el estratificado y el conglomerado, ahí lo mencioné más o menos, voy a tomar agüita, es que este último realiza censo luego de quedar seleccionado. Se menciona falso, pero puedo mencionar que la teoría original, sí, cuando es en una sola etapa, digámoslo así, se bien, pequeño corte de franela sería, pero bueno, aquí estamos de nuevo y vamos de nuevo a compartir el escritorio para retomar. Eso fue por el agüita que me mandaron. Asumamos, ¿no? Muy bien. Confirmamos, pues, por favor, los unos. Si están viendo de nuevo el archivo donde estábamos, porfa. Ay, ay, ay. A ver. Ahora sí. Estamos ahí viendo el archivo, ¿no? Creo que ya estamos viéndolo. Unos, por favor. A ver. Estamos mirándolo. Perfecto. Bueno, entonces estaba mencionando, está muy bien, el tema del conglomerado, que cuando es en una sola etapa uno es, digámoslo, uno no, sino que la misma teoría dice que uno coge el conglomerado y hace censo al interior, hace censo, mejor dicho. Pero eso es lo que acabo de mencionar, teoría. Porque en la realidad un conglomerado puede ser muy grande y obviamente no podríamos hacer el censo. Ahora, si yo estoy en una escuela, pues el conglomerado puede ser el grupo y yo sí hago censo en el grupo. Pero lo que es cierto es que no podríamos como generalizar entonces ese concepto, entonces la respuesta la veo adecuada. Otra, ¿en qué casos considera que se utiliza el muestreo polietápico? Pues Jesús nos menciona el tema de Zulia, estado de Zulia, estimar la población estudiantil para la deserción. Bueno,
aquí yo veo el estado de Zulia, pues primero es un estado grande, seguramente habrá que seleccionar escuelas y de las escuelas grupo, lo que estábamos hablando. Ya el tema de deserción, a ver, vamos a mirar un detalle. Vamos a ver alguna parte. Reanudo. Y aquí estoy. Creo que ahí estamos, ahí me están escuchando y viendo. Bueno, entonces ya lo que es la variable de deserción es la que habría que mirar si en realidad esa es la estrategia. El tema de deserción alguna vez se analizaba como más bien una especie de bola de nieve, porque las personas que desertan de pronto no son fáciles de ubicar, pero habría que buscar ya otros análisis del objetivo en sí del trabajo. Bueno, y incluso ahí tomo del otro archivo de aporte de esperanza, entonces donde dice el muestreo polietápico es una generalización del conglomerado. Yo diría que es más como un caso especial, donde se intenta reducir el costo. Vamos a mirar, aquí está, yo creo que el texto ya lo están viendo todos, me confirman, por favor, Esperanza, Rafael, Rafa y Esperanza. Bueno, entonces vamos a volverle a darle aquí a compartir escritorio. Y ahora sí, vamos a darle de nuevo para que ya lo vayan a observar. Es el archivo de Jesús que también nos embolata. Bueno, ahí sí lo están viendo, ¿no? A ver. Estamos viendo el archivo. Compañeros. Bueno, creo que sí. Ahí lo deben estar observando. Ajá. Vamos a ver. Nada que ve en el archivo. Pregunto. Estoy colocándolo en pantalla. ¿Lo están viendo? Ah, es correcto, ya me dijeron que sí, entonces no hay problema. Bueno, ahora sí, muy bien. Bueno, entonces ahí lo estamos mencionando, pues el detalle del muestreo polietápico, que en realidad es un caso especial del conglomerado, y obviamente para estudios a nivel más generales es donde se usa, y hablan a nivel nacional o regional, el estado de Zulia evidentemente lo es, entonces aplica perfectamente el concepto. Dice, el efecto de diseño se considera en muestras polietápicas. El verdadero. Bueno, también está el comentario, y estos archivos ya los envié entre otras cosas. El efecto del diseño lo que pretende también es eso, mirar si, o mejor, tratar de buscar un equilibrio entre la muestra aleatoria simple con respecto a un muestreo en varias etapas, porque si yo hablo de un muestreo en varias etapas, pues precisamente ese error que definía adelante de un 5%, un 4%, etcétera, realmente se va a ir creciendo. Porque una cosa es seleccionar municipios, o sea, hay un tipo de error o un error, luego el municipio selecciona las escuelas, hay otro error y así sucesivamente. Entonces el efecto de diseño sí se trabaja en ese tipo de muestreos cuando lo tenemos por varias etapas. Ahora, la teoría habla de que más o menos 1,5 a 3, etcétera. Eso ya lo he conversado. Puede ser que no soy tan de acuerdo pues de las normas así tan cerradas. Habrá que mirar cómo se comporta cada población, pero en la generalidad uno hablaría de esos dos valores, es lo que dicen los textos. Y lo que uno ve en la mayoría de trabajos. Recuerden que el efecto del diseño es el cociente entre la variabilidad que encontremos en el diseño que hagamos, valga decir un diseño
poli de 3 etapas, la variabilidad que encuentre en el diseño en 3 etapas sobre la variabilidad del muestreo aleatorio simple. Pero en la realidad no los tenemos. Entonces toca hacer más bien uso de otra vez la experiencia, otra vez preguntarle a los expertos y al final nos sacan un numerito más o menos de esos. Pero yo diría que también se avanza en términos de que sí hay reiteración de trabajos y cuando hay reiteración de informes, pues ya esos datos sí nos van sirviendo para los trabajos posteriores. Bueno, vamos avanzando aquí, ya decía que este lo íbamos a manejar más o menos rapidito, aunque son conceptos, espero que Rafael me sepa entender el asunto. Hay otra viñeta donde nos dice las probabilidades de inclusión son necesarias en los muestreos polietápicos. Verdadero. Bueno, ahí hay otros aportes, son necesarios porque de alguna manera las probabilidades de inclusión son las que nos van a servir para calcular los factores de expansión, que es otro interrogante que hay abajito, y con ellos también podemos ponderar las muestras en diferentes etapas. O sea, las probabilidades de inclusión sí se requieren en esos muestreos. Y reitero, con ellos encontramos los factores de expansión. Estos software como el EPIDAD y sobre todo el SPSS tiene estos indicadores, Thompson, Hack, y las formulitas están ahí planteadas, con el fin, o mejor, son los que se utilizan en esos software, utilizando esas probabilidades y utilizando factores de expansión, las ponderaciones, para llegar a estimadores realmente adecuados. En el muestreo aleatorio simple, uno para calcular el promedio suma y divide, ¿no? Pero de todas maneras aquí son promedios donde hay que tener en cuenta ya los estratos, entonces hay que calcular la media para cada estrato y luego ponderarlas, etc. Entonces sí tiene otra connotaciones distintas. Listo, Rafael, que estés muy bien. Bueno, bien, listo. Aquí teníamos entonces ya lo del factor de expansión, que también, aquí viene la respuesta como él depende, pero realmente se requiere. Consulté varias bibliografías, nos comenta pues Esperanza, pero realmente para sintetizar la lectura que ya les envié, es el complemento, el inverso de la probabilidad, y con ellas obviamente sí vamos a estimar, o es el factor de expansión, como dice aquí en lo que menciona el párrafo, y lo que indica es que a cuántas personas representa una sola de la muestra, cuántas personas de la población equivale por una de muestra. Cuando estábamos mirando esos temas también me preguntaba, creo que fue Eduardo, bueno, y entonces el factor de expansión, si eso es poquito o grande. Bueno, realmente, pues si una unidad en la muestra representa a poquitas de la población, pues realmente quiere decir que se tomó mucho de esa parte, de ese subgrupo. ¿Sí? Valga decir, si son 100 todo el subgrupo, y cada uno de ellos entonces me representa a 20 o 30, pues entonces estoy tomando, de alguna manera está muy bien representado. Pero eso no tiene, digamos, como ese análisis, porque en encuestas nacionales, pues obviamente una sola persona puede equivaler a 20.350. Ese no es el punto. Es lo mismo que hablábamos como en el tema de unas muestras grandes. Si no está bien trabajado, no sirve. En Estados Unidos, que son 180 millones o algo por el estilo, pues una persona no va a representar a 340.000 o algo por el estilo. Entonces ese no es el punto es mirar otros detalles en la variabilidad mismo y en el intervalo. Bueno, creo que aquí era el puntico que llegábamos, falta el último. Es necesario calcular los intervalos de confianza con los polietápicos. Sí, también es cierto, aquí la respuesta sí no la veo, no me gusta mucho. Yo creo que sí se requieren los intervalos de confianza en todo, incluyendo en los estudios polietápicos. Claro, porque lo que pasa es que los estimadores se calculan de una manera distinta y obviamente la fórmula tiene algunos cambios. Por eso, y más sofisticados, digamos, por eso se requiere utilizar el software, definitivamente. Pero sí se necesitan los intervalos de confianza en general en todos los muestreos. Bien, comentarios hasta ahí.
Voy a parar este videito de